comunicamos con una persona que la verdad que nos honra con su presencia, está a través del teléfono, obviamente, y me refiero a Atilio Borón. Buenas tardes, Atilio, muchas gracias por conversar y tener un tiempito para nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Y bueno, y mirando con un poco de, a veces de esperanza y otras veces de preocupación, nuestro continente. De esperanza tal vez a partir de lo que empezó a suceder en Chile, lo que sucede en Perú, aunque uno tiene la impresión de que viene el tema un poco complejo a partir de las internas y de las pujas de poder dentro del espacio gobernante, que es un flamante espacio gobernante. ¿Usted cómo está viendo esta situación? Y le quiero preguntar, para no alargar mucho, por estos dos ejemplos continentales que están muy cerca nuestro, para no alargarlo y no quitarle mucho tiempo. Está muy bien. Mira, vamos por lo de Perú primero. Bueno, me parece que es evidente que una situación como la peruana, en donde se ganó una elección de manera muy ajustada en una segunda vuelta, luchando contra todos los elementos del establishment, bueno, difícilmente podía transcurrir así con mucha tranquilidad, ¿no? Ciertamente una situación como esa se presta para que haya muchas discusiones, muchos forcejeos, muchas peleas, incluso en una coalición muy amplia, por lo cual es razonable esperar que haya algunas líneas que no son totalmente coincidentes en algunos de esos temas, ¿verdad?, que hacen a la gestión de Pedro Castillo. Pero me parece a mí que lo logrado en Perú, el hecho de que este hombre haya podido quebrarle la mano a toda la componenda de la oligarquía peruana, apoyada por los medios de comunicación de una manera pero tremenda, me parece a mí que es una gran noticia, más allá de que evidentemente es un gobierno heterogéneo, como son todas las coaliciones en todo el mundo, no solamente en América Latina, en Perú o en Argentina, ¿verdad? Si uno mira las coaliciones, por ejemplo, en países como Alemania, vamos para poner un ejemplo extremo, ¿verdad?, que se habla mucho allá de la gran coalición o las grandes coaliciones, bueno, siempre hay discusiones muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se llama? La coalición formada por los verdes, los socialdemócratas y algunos independientes, no todos piensan lo mismo. Así que me parece a mí que lo de Perú de alguna manera refleja eso mismo, con los problemas que tiene en Perú y que no hay en Alemania, de que tenés una derecha absolutamente fanatizada y dispuesta no solamente a impedir que Castillo gobierne, sino inclusive amenazando con matarlo, cosa que la señora Merkel no tiene que enfrentar este peligro, ¿te das cuenta? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que tengo, digamos, un cauteloso optimismo en relación a cómo se están estabilizando las cosas en el Perú. Por poco que haga Castillo ya va a ser mucho. Creo que más vale que tengamos eso muy claro en la cabeza. Por poco que haga él, eso va a ser de todas maneras algo muy importante y va a ser mucho. Por ejemplo, supongamos de que, bueno, no puede avanzar mucho en la estatización de algunos sectores de la minería del cobre que él tenía pensado, pero bueno, el solo hecho de que pueda poner en marcha un proceso de reflexión acerca de qué se hace con las riquezas mineras de Perú, ya eso es un avance extraordinario. Y además la victoria de Castillo a nivel continental terminó siendo la lápida del Grupo Lima, ¿no? Absolutamente. Para nosotros, la verdad es que había todo acá una discusión, el Grupo de Lima lo disolvió el canciller del Perú en una maniobra ejemplar. Héctor Béjar dijo, está disuelto, muerto y sepultado y putrefacto. O sea que realmente me parece que eso es importante. Lo mismo que la indicación de Castillo de que tiene él mucho interés en potenciar la reconstrucción de la UNASUR.
esto es música celestial para nosotros, ¿te das cuenta? Así que, y hay que tener paciencia y no pensar que Castillo hace lo que quiere y puede hacer lo que quiere, porque tiene una pequeña cuota de poder, el grueso de poder sigue estando en mano de las fracciones capitalistas, de la oligarquía mediática, de los bancos, el capital extranjero, la embajada, todo eso está en contra de él. Doctor Borón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Bien, yo le digo doctor porque es uno de los eminentes científicos de este país, de las ciencias sociales, como ninguno. No, es verdad, acá la familiaridad y el cariño hace que una vida de estudio, de investigación y de escribir cosas se convierta en más o menos como un cuñado. Pero somos militantes, me gusta más que me llamen así. Muy militantes como ustedes, por las buenas causas nacional, populares, socialistas, eso soy yo. Gracias. Atilio. No, por favor, sí, dígame. Quiero ir a un paradigma que yo vengo siguiendo hace unos años, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Me interesa muchísimo que comparta con quienes nos escuchan y con nosotros, porque vamos a aprender qué mirada tiene de tamaño país y de tamaño hombre, ¿no? Bueno, usted sabe que mi exilio transcurrió fundamentalmente en México, ¿no es cierto? Y 8 años. Así es. Y tengo un amor muy grande por ese país y su gente y su pueblo, y un respeto enorme por la cultura mexicana e incluso por los grandes hechos de la política mexicana. Partamos de esta base. México es para Estados Unidos el país más importante del mundo. A ver si partamos, porque si esto no queda claro, todo el razonamiento se viene abajo. Y cuando yo digo esto, estoy simplemente refiriendo infinidad de declaraciones, de informes, de documentos elaborados por el Pentágono y el Departamento de Estado, en donde dicen, bueno, hay ciertas cosas que se pueden tolerar en otros países, ¿verdad?, pero que son absolutamente intolerables en México, porque México es el talón de Aquiles de Estados Unidos. Es decir, el pensamiento político y estratégico del Pentágono es: nosotros somos un país protegido por dos grandes mares, el Atlántico y el Pacífico, libramos una Segunda Guerra Mundial y en donde no se disparó una bala en el territorio continental de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos la frontera del norte totalmente controlada, porque Canadá, hoy por hoy Canadá es el estado 51, ¿verdad?, de la Unión Americana. El problema número uno nuestro es México, porque es México y es Centroamérica, el Triángulo Norte, es el Caribe, todo eso. Entonces, los márgenes de acción que tiene López Obrador son realmente muy, pero muy acotados. Y a mí me parece que el hecho, la declaración que él hizo a propósito del nuevo aniversario del nacimiento de Bolívar, es una declaración extraordinaria, teniendo en cuenta desde dónde la hace, desde qué país la hace y bajo qué condiciones la hace. Cuando el tipo dice no más doctrina Monroe, no más intervencionismo, no más bloqueo, no más injerencismo, etcétera, es una declaración muy valiente, que realmente, les confieso, a mí me sorprendió. Ahora, ¿está haciendo una revolución? No, está haciendo un gobierno en donde está cambiando unas cuantas cosas, está revirtiendo un proceso en donde había una corrupción fenomenal en el Estado mexicano, coludida con los intereses extranjeros, etcétera, pero los avances que ha venido haciendo, que se ha dado en llamar la cuarta transformación, son importantes. Una gran inversión en combate a la pobreza, una inversión en educación muy fuerte, una recuperación de cierto grado de autonomía nacional en algunas industrias estratégicas, como Pemex, por ejemplo, pero todo muy, muy cuesta arriba. Tiene muchas más dificultades él que las que tiene cualquier otro gobernante de América Latina para hacer una política así de transformación, una política una política revolucionaria, de reforma radical. Es difícil en ese país, porque además está penetrado por la mafia norteamericana, por los vendedores de armas de los Estados Unidos. Saben que el último incidente es ese. López Obrador le está exigiendo al gobierno de Estados Unidos que de alguna manera limite la actividad de las empresas productoras de armas que están vendiendo, pero de una manera salvaje, armas de todo tipo a través de la frontera.
y Estados Unidos no le presta la menor atención. Entonces es un gobernante que tiene que actuar, yo le diría casi, es como un boxeador que sube al ring y una mano la tiene atada en la espalda. Ahora, Atilio, está bien, a mí de todos modos he visto un cambio de actitud ahí que me llamó muchísimo la atención después de prácticamente 70 años de PRI y su continuidad, ¿no? Claro. ¿Cómo adjetivamos, cómo calificamos el puente que armó con Cuba en estos días, México? Yo creo que eso hay que inscribirlo en lo que es una tradición mexicana en materia de política exterior que el PRI supo tener en sus mejores años, que después el PRI, lo que pasó con el PRI es que después se fue conservatizando, se convirtió en un partido de la derecha, ¿no es cierto? Pero el PRI en la época, ¿verdad?, de Lázaro Cárdenas, cuando nacionaliza la industria petrolera, los ferrocarriles, las grandes inversiones, etcétera, e inclusive en los años posteriores, yo diría el PRI hasta 1976, ¿no es cierto?, donde termina el periodo de gobierno de Luis Echeverría. Luis Echeverría, que fue un presidente que propuso en el marco de la UNESCO, junto con un montón de países del tercer mundo, la creación de un nuevo orden informativo y comunicacional internacional, o sea, para combatir todo este aparato fenomenal de fake news y de oligarquías mediáticas que desinforman y envenenan el alma de nuestros pueblos. Y propuso también un código de conducta para las empresas transnacionales en sus inversiones en el tercer mundo. O sea, fue un presidente que realmente trató de avanzar en una línea de autonomía nacional y apoyo a Cuba, todo lo demás. Después aquello se vino abajo, ¿verdad? No nos olvidemos que el México tuvo 36 años de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno federal. Sí. A ver, en México en 1982 entra la misión del fondo y empieza a dirigir la Secretaría de Hacienda, que es como el Ministerio de Economía de acá, y recién se va en 2018 cuando llega López Obrador. O sea, 36 años, imaginemos. Nosotros los tuvimos 2 o 3 años y miren el desastre que hicieron, así ¿no? Es. Bueno, allá tuvieron 36 años. Entonces, este gesto de López Obrador es muy fuerte, porque además manda buques de guerra. Porque si uno dijera, bueno, manda buques mercantes, bueno, un buque mercante lo puede interceptar, qué sé yo, la flota de mar de los Estados Unidos o los guardacostas norteamericanos, claro, lo pueden interceptar. No así un buque de guerra, ¿verdad? Porque este tiene una inmunidad que hace que no sea absolutamente posible de ser interceptado. O sea, el mensaje fue muy claro: le voy a mandar estas cosas a Cuba a como de lugar y sin que nadie lo pueda interceptar. Y mandó 3 barcos, y eso es muy, muy importante, ¿verdad?, para un pueblo que está realmente ahorcado, asfixiado por el bloqueo como el cubano. Y estoy viendo que, bueno, Luis Arce ahora está mandando un avión o 2 aviones para Cuba, y yo estoy esperando en algún momento que el gobierno argentino tenga un gesto semejante. Y sí, no me quiero hacer demasiadas ilusiones, pero digo, no estaría mal si México lo ha hecho, si Bolivia lo está haciendo, que si algunas pequeñas islas en el Caribe también lo están haciendo, hay que tener en cuenta eso también. Bueno, Argentina podría mandar alguna cosa, algo, digamos, para ayudar a nuestros hermanos cubanos, ¿no? Perfecto. Y lo escuchaban, lo estamos haciendo viajar por todo el continente, ¿no? No se preocupe. Está acostumbrado a eso. No, pero estaba pensando que la descripción que hace de Perú, la que hace de México, la situación que se vive en Chile luego de la elección, Brasil, que también tiene un proceso político picante, que va hacia una elección ya con un candidato, con una fuerza política más organizada que la elección anterior. Veo como que estamos en un periodo de transición a lo institucional, porque yo, por ejemplo, Puebla, obviamente que es atractivo, pero son declaraciones de presidentes que firman documentos a título personal, no son declaraciones de Estado o acuerdos con un criterio geopolítico, digamos, ¿no?
Claro, aunque lo de México marca una ruptura, un paso de las palabras a los hechos, ¿verdad? Y la verdad que sería bueno que la Argentina se moviera en esa misma longitud de onda, no sería nada malo, eso sería muy bueno. Ahora, usted sabe muy bien de que el gobierno de Estados Unidos está sumamente preocupado por la presencia creciente de China y Rusia en América Latina y sobre todo en Sudamérica, y bueno, han venido a apretar a Alberto, a eso vino esa delegación, porque a Brasil fueron a pasear y a tomar cachaza y a disfrutar. La verdad que si Bolsonaro lo tienen en el bolsillo, ¿qué le iban a decir a Bolsonaro? Además, pedirle a Bolsonaro que ayude a estabilizar la democracia, cuando el tipo está diciendo que no va a llamar a elecciones, que si de repente se le ocurre no llamar a elecciones, lo de Bolsonaro tenían que pasar por ahí para que no quedara en evidencia que vinieron, pero vinieron 5 para acá. Se vieron con el presidente, se vieron con Sergio Massa, se vieron con algunos diputados, ¿no es cierto?, algunos otros personeros, y vinieron básicamente a apretar a Alberto, a eso vinieron. Y yo espero que la política argentina no ceda ante esas presiones, entre otras cosas porque Estados Unidos es poco o nada lo que puede hacer por Argentina, más allá de bellas declaraciones. Yo leía hoy en La Nación de Clarín, los demócratas prometen ayudar, es una estupidez gigantesca. Trump no solamente prometió ayudar, sino que le dio 57.000 millones de dólares a Macri, de los cuales llegaron 40 y pico mil millones acá. O sea, todos dicen lo mismo. El tema es quién hace realmente inversiones en serio, quién ayuda en serio. Y cuando llega a ese punto, ahí aparece de una manera incontrastable la imagen de China. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy China es la economía más importante del mundo. Y ojo, no lo digo yo simplemente reproduzco lo que dice, por ejemplo, un tanque de expertos neoliberales como la OECD, que en todos los últimos documentos vienen haciendo la proyección del crecimiento de la economía china, y ellos dicen ya de que China hoy es la economía más importante del mundo porque es la primera socia comercial o financiera de 144 países, lo cual algo que jamás logró Estados Unidos. Y segundo, porque para el 2025 el tamaño absoluto de la economía china va a ser mayor que el de Estados Unidos, cualesquiera que sean los métodos de medición. Entonces, ante un país que está experimentando claramente una declinación de su poderío económico y que además es poco o nada, porque a ver, ¿qué le podemos vender nosotros a Estados Unidos? Un gobierno como el de Macri, que se arrastró, se puso de rodillas ante Trump. ¿Cuál fue el gran logro? Venderle 50.000 toneladas de limón, eso fue todo lo que le pudo vender. Una genialidad. ¿Perdón? No, una genialidad del gobierno anterior. Claro, Tucumán solamente produce 1.800.000 toneladas de limón, le vendieron 50.000, o sea, no le vendieron nada, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque si usted se fija, creo que el estado de Florida, que en la patente de los autos se le llaman de Orange State, el estado de las naranjas, porque es el mayor productor de cítricos de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Entonces es como ir a venderle hielo a los esquimales. Si el problema de Estados Unidos con la Argentina es que no tenemos nada que venderles a ellos, este es el problema. En cambio a los chinos tenemos que vender todo lo que producimos, se lo podemos vender, y a Estados Unidos nada de lo que producimos se lo podemos vender. Es que al fondo de toda la discusión nos encontramos con esa realidad incontrovertible, y por eso, por más de que vengan y digan vamos a ayudar, pero realmente no pueden ayudarnos. Lo que quieren es tenerlos controlados, sobre todo que no entre acá Huawei y no entre la tecnología 5G de China. El problema que tiene el gobierno argentino es que la tecnología de China está probadamente demostrado que es muy superior a la tecnología 5G que tiene Motorola en Estados Unidos. Digo, esto es cuando uno mira la literatura especializada queda en evidencia. Bueno, pero vinieron acá, volvió a venir Juan González, que había estado hace 6 semanas en la Argentina, volvió ahora con Sullivan y esta delegación de 5 personas, básicamente hacer lo mismo, no se metan con los chinos, aléjense de los chinos son una dictadura, son una autocracia. Yo espero que Fernández no sea
ingenuo como para creer en ese canto de sirena y buscar el interés nacional argentino, que hoy en día pasa por fortalecer nuestros vínculos con China más que con Estados Unidos. Atilio, en realidad, corríjame, esto arrancó hace unos meses cuando mandaron al jefe del Comando Sur que se fue a ver si ponía una base en la Isla de los Estados, ¿no? Claro, y que exactamente, y que después vino también Juan González, que es un cubano americano, por supuesto profundamente anticastrista, anticubano a muerte, y ahora volvió, o sea, están muy interesados, es muy poco frecuente que haya tantos viajes, salvo que ellos ven una situación muy terminal. Y bueno, pero Estados Unidos se enfrenta, esto sería para una larga charla y no tengo tiempo, además creo que no es tiempo de radio dar charlas de este tipo, ¿verdad? Pero a ver, en un telegrama, nosotros durante casi 20 años, digo nosotros, los periodistas, los analistas políticos, los internacionalistas, estuvimos hablando de la transición geopolítica global, ¿verdad? Hablando de la emergencia de un mundo multipolar, de nuevos equilibrios de fuerza, de nuevas constelaciones de alianzas y contraalianzas, etcétera. Bueno, la transición ya se terminó, o sea, el partido se terminó y el resultado es que ahora el sistema internacional se apoya en un trípode formado por 3 países, Estados Unidos, China y Rusia, y los demás miran de afuera sin tener arte ni parte en la historia. O sea, Europa se desintegró, se desvaneció como actor político, el Brexit, que fue alentado por Trump, fue una estocada mortal para lo poco que ya influía Europa, inclusive en su patio, en su antejardín, es decir, el Medio Oriente. Japón prácticamente está confinado a ser un país muy fuerte tecnológicamente, pero fundido porque la deuda pública de Japón es 2 veces y media su producto bruto, no tiene ninguna influencia en su entorno inmediato, en el sudeste asiático, y entonces ante esa realidad Estados Unidos se encuentra con que antes Washington manejaba Francia, Alemania, Inglaterra, España, qué sé yo, Turquía, etcétera, y ahora no maneja nada. Esa es la realidad. Y ahora se encuentra con China y con Rusia y entonces están muy desesperados, por eso vienen y tratan de que Argentina no se les escape, que Brasil no se les escape, pero lo que pasa es que el comercio internacional va a hacer que estos países se escapen, no una cuestión ideológica. Atilio, para no seguir sacando el tiempo, una sola cosita de mi parte. En unas semanas lo vamos a volver a llamar y vamos a ir por otro lado. ¿Qué le parece? Bueno. Gracias. Bueno. Está bien, no hay problema. Bueno, Atilio, la verdad que le agradecemos mucho la presencia en el programa, porque no, le quiero decir que se habla mucho de multiplicidad de voces, de ley de medios, pero muchas veces está bueno el discurso, pero hay que atender a una radio que no es de las top y bueno, y compartir la información. La verdad que, como dijo usted, es un acto de militancia que nos llena de orgullo. Bueno, para mí, bueno, así que yo lo espero la próxima semana. Seguimos hablando, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Que estén bien, buenas tardes. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Chao.